¿Qué es lo único que nos queda aprender? Pues lo único que nos queda por aprender es que habrá en ocasiones os encontraréis que os pediré que hagáis, no es realmente unas vueltas cortas, porque vamos a tejer todas las puntadas, lo que pasa que la mitad, más de la mitad de las puntadas las tejeremos con punto raso aferrado y las siguientes puntadas hasta llegar al largo indicado lo vamos a tejer con unas cadenetas, ¿vale? Y de esta manera estaremos creando el escote delantero. También lo llevaremos a cabo para crear la sisa y para crear el escote del trasero, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues muy fácil. Tenéis que estar muy atentas a las vueltas, ¿vale? Porque de pronto te diré, vamos a tejer una cadeneta subida y vamos a tejer 5 puntos rasos normales, porque estamos dentro de la liguilla. 3, 4 y 5. Y ahora, por ejemplo, en vuestro caso, según la puntada que estéis tejiendo, ¿vale? Según la que diga la talla que estéis tejiendo, pues serán más puntadas o menos. En mi caso voy a hacer como 1, 2, 3, 3 y 4. Y ahora te diré, no hagas más puntadas de puntos rasos aferrados y tienes que realizar tantas cadenetas. En este caso voy a realizar 6, que son las puntadas que me quedan para darle la altura que deseo. 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora realizaré un punto raso, una cadeneta de subida que diga, ya está realizada, y estos puntos medios altos, ¿vale? Cerrados que voy a realizar ahora, no los voy a tejer aquí en la cadeneta, dejando la hebra de arriba encima de mi aguja, no, sino que me voy a venir a los puentes traseros aquí y voy a tejer estas puntadas, estos puntos medios altos cerrados en el puente trasero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando haya terminado y 6. Cuando haya terminado con la cadeneta, veré que me voy a encontrar otra vez de nuevo con las puntadas, ¿verdad? De los puntos rasos aferrados. Pues me vengo al puente delantero, que ya sabéis cuál es, y tejo tantas puntadas como me queden hasta llegar a la zona de la liguilla, donde los puntos medios altos cerrados no los tejeré en el puente delantero, sino que los tejeré en la hebra trasera. Así. Y de esta manera, como podréis comprobar ahora, hemos creado, ¿veis?, una bifurcación para de esta manera crear el escote. Gracias a este es el escote, ahora nos queda aquí un delantero, después haremos la sisa, el otro delantero, escote y otro delantero, ¿verdad? Y de esta manera, ¿veis? Si esta fuera la sisa, pues así cosería esto con esto.